Que la paz de Cristo sea con cada uno. Amén. En esta mañana estamos gozosos, felices de estar aquí en este culto de misión, ¿verdad? Tamanho privilegio. Aleluya. ¿Quién está contento en esta mañana? Hay gozo en nuestro corazón, ¿verdad? Somos privilegiados de poder hacer parte de misiones, de poder hacer parte y por qué no decir dar continuidad en lo que nuestro Señor empezó en la cruz del Calvario. Amén. Quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad, por este privilegio. Doy gracias a nuestros pastores por la confianza, a los líderes de misiones. Alaba a Dios por su vida. Hoy fue un día difícil llegar aquí, Como sabéis, ayer fui a llevar a mi hija a Portugal. Los vuelos empezaron con retrasos. Llegué aquí en Barcelona a las 5 de la mañana. Dormí poco, casi nada, pastor. Al llegar en la casa, dejarlos allá no fue difícil. El difícil fue llegar en la casa y no encontrar a ellos. Pero un día he dicho al Señor: heme aquí, envíame a mí. Y por eso estoy aquí en esta mañana, amén. Así que abra su Biblia conmigo, porque queremos escuchar palabra de Dios en el texto que fue leído aquí en esta mañana. Evangelio según escribió Juan, capítulo de número 12, el versículo de número 24. Quiero dar un tema a este mensaje conforme Dios ya puso en el corazón de nuestro pastor: morir para dar frutos. Y antes de que usted se apresure y pregunte esto que tiene que ver con misiones, yo pido que tenga paciencia, porque en el desarrollo del mensaje usted se va a dar cuenta que tiene todo a ver con misión. Amén. ¿Cuántos encontraron la palabra? Amén. La leemos. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Solamente hasta ahí podéis tomar asiento. Gracias, chicos. Dios siga bendiciendo vuestras. Tú no, tú te quedas. No me dejas sola, ¿vale? Predicas conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. Amados hermanos, este texto que nosotros acabamos de leer no es simplemente una frase de Jesús. No es simplemente una comparación agrícola que él estaba haciendo para adornar el contenido bíblico, no, sino que es una revelación profunda del reino de Dios. Es un principio espiritual eterno. Es una declaración incluso profética sobre la cruz, sobre el discipulado y sobre el precio de producir fruto. Es una ley divina que gobierna la vida espiritual, que gobierna el crecimiento, la transformación e incluso la multiplicación. Jesús pronuncia estas palabras en un momento extremadamente importante de su ministerio. En Juan capítulo de número 12, Jesús está entrando en los días finales antes de la cruz. Jerusalén está llena de personas a causa de la Pascua. La multitud ya lo había recibido diciendo: Hosana. Habían extendido rama de palmeira, habían celebrado su entrada triunfal. Muchos estaban emocionados por los milagros, pero pocos entendían el verdadero propósito de su venida. Y en medio de esta multitud dice la escritura que aparece unos griegos que deseaban verlos. Y Jesús, cuando escucha de estos griegos que ellos los buscaban, él entendió que la hora profética había llegado. Es por esto que en el versículo anterior, el versículo 23, Jesús declara: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero es interesante, iglesia, aleluya, que inmediatamente después de eso Jesús empieza a hablar acerca de un grano de trigo. Jesús empieza a hablar que este grano de trigo debería morir. Pero ¿por
estaba hablando del trigo. Yo te voy a explicar en esta mañana simplemente porque en el reino de Dios no hay gloria sin sacrificio. En el reino de Dios no hay resurrección si no hay muerte. No hay fruto si no hay entrega. Y no hay multiplicación si no hay quebrantamiento. Aleluya. El mundo afuera nos enseña: conserva tu vida. El mundo ahí afuera nos enseña: defiéndete, no te quedes callado. El mundo ahí afuera nos dice: no sufras, no te entregues demasiado, ¿para qué tanto? Pero Jesús enseña justamente lo contrario. El versículo de número 25 del mismo capítulo 12, Jesús va a decir: el que ama su vida la perderá. La lógica del reino es completamente diferente. El reino de Dios no avanza por exaltación humana. El reino de Dios avanza por muerte. Es interesante que el grano tiene potencial, pero el potencial no basta. La semilla puede tener vida dentro de sí, pero mientras ella permanezca guardada, mientras ella permanezca protegida, mientras ella permanezca cómoda, jamás producirá cosecha. Y aquí está el problema de muchos de nosotros. Hay muchas personas que tienen llamado, pero no tienen muerte. Hay muchas personas que tienen dones, pero no tienen rendición. Hay muchas personas que tienen talento, pero no tienen cruz. Hay muchas personas que tienen sueños, pero no quieren ser enterradas. Y la semilla nunca permanece mientras permanece encima de la mesa. La semilla nunca produce, se sigue encima de la mesa. La semilla solamente puede fructificar cuando cae. Y caer habla de humillación. Caer habla de procesos. Caer habla de lágrimas. Caer habla de ser escondido. Caer habla de oscuridad. Caer habla de quebrantamiento. Porque Dios no multiplica aquello que aún no fue rendido. Y Jesús estaba hablando primeramente de sí mismo. Él era el verdadero grano de trigo. Él descendería a tierra. Él sería herido, Él sería sepultado, Él moriría, pero al tercer día Él resucitaría, trayendo una gran cosecha de hijos para la gloria de Dios. A simple vista la cruz parecía derrota, pero la cruz era la semilla del avivamiento eterno. Y hoy el Espíritu Santo nos confronta con esta verdad. Hay cosas en nosotros que jamás producirán mientras no mueran. Hay ministerios que no avanzan porque el ego todavía está vivo. Hay matrimonios destruidos porque nadie quiere morir dentro de sí. Hay creyentes estancados porque nadie quiere, porque no quiere dar frutos sin entierro. Hay personas que quieren promesa pero no quieren pasar por los procesos. Pero el reino funciona así: primero cruz, después corona. Primero muerte, después resurrección. Primero el valle y después la exaltación. Y la pregunta en esta mañana es: ¿estamos dispuestos a caer en tierra y morir para producir el fruto que Dios espera? La semilla tiene potencial, pero necesita morir. Juan capítulo 12 versículo 24, la parte A va a decir: si el grano de trigo no cae en tierra y muere. Jesús no estaba hablando de cualquier semilla. Jesús estaba hablando del grano de trigo. El trigo era uno de los elementos más importantes de la alimentación del pueblo. El trigo representaba sostén.
sustento. El trigo representaba provisión, representaba vida. Pero aunque la semilla tenga vida dentro de sí, ella necesita pasar por un proceso, porque una semilla guardada permanece sola. Y aquí hay otra verdad para nuestras vidas. Hay personas llenas de potencial, pastor, pero están estancadas. Tiene llamado, tiene unción, tiene capacidad, tiene visión, pero continúa solas porque no aceptaron el proceso de morir. Hay muchos cristianos que quieren que Dios les use, pero no quieren y no se dejan ser tratados por Dios. Quiere altar, pero no quiere desierto. Quieren púlpito, pero no quieren cueva. Quieren gloria, pero no quieren cruz. Déjame decirte algo. Moisés tuvo que pasar por el desierto. José tuvo que pasar por la prisión. David tuvo que pasar por la cueva. Pablo tuvo que pasar por persecuciones. Y Jesús tuvo que pasar por el Calvario. Toda semilla verdadera pasa por un entierro antes de producir fruto. Muchas personas se preguntan por qué no haber resultado. Y el Espíritu Santo hoy nos responde: porque todavía no hemos caído en tierra. ¿Por qué no vemos resultados? Porque todavía dependemos demasiado de nuestra propia fuerza. ¿Por qué no vemos resultados? Porque todavía defendemos demasiado nuestro orgullo. Porque todavía queremos controlarlo todo. Porque todavía queremos reconocimiento. Pero como fue dicho aquí en esta mañana, mientras el yo siga vivo, el fruto permanecerá limitado. Y esto nos lleva a entender algo aún más profundo todavía. La tierra donde la semilla cae no siempre es cómoda. La tierra representa los procesos que Dios usa hoy. La semilla no es plantada en un palacio. La semilla es plantada en tierra. La tierra es oscura. La tierra es húmeda. La tierra es incómoda. La tierra es silenciosa. Y muchas veces Dios permite, sí, procesos dolorosos. José fue lanzado en un pozo. Jeremías fue puesto en una cisterna. Jonás descendió al vientre de un pez. Jesús descendió a la tumba, porque Dios usa procesos para producir frutos visibles. Aleluya. Pero nuestra generación quiere aparecer muy rápido. Pero el reino de Dios, dice Mateo 6:6, que trabaja en secreto. Tu Padre que te ve en el secreto te recompensará ahí público. Las raíces crecen debajo de la tierra antes de aparecer encima de ella. Y hay personas desesperadas porque sienten que están enterradas. Y el problema no es este, es que confundimos proceso con abandono. Yo he dicho esto la última vez que prediqué. Marta pensó que Jesús había llegado tarde, pero Jesús estaba preparando la resurrección. José pensó que la prisión era el final, pero era el cambio hacia el palacio. David pensó que la cueva era su escondite, pero era el entrenamiento para el trono. Así que no podemos despreciar las temporadas oscuras. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que solo nacen en el silencio. La intimidad nace en el secreto. La dependencia nace en el valle. La madurez nace en el dolor. La autoridad nace en la prueba. Pero no basta solamente caer en tierra. Jesús dijo que la semilla debería morir. Morir es renunciar el dominio del yo. La muerte de la semilla representa quebrantamiento.
La semilla deja de ser lo que era para convertirse en algo mayor. Y aquí vemos otro problema. Muchos quieren crecer, pero no quieren quebrantarse. Pero el reino de Dios funciona mediante rendición. Gálatas capítulo 2 versículo 20, Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Morir espiritualmente significa morir el orgullo. Significa morir la autosuficiencia. Significa morir la rebeldía, morir la vanidad, morir la mentira, morir el engaño, la arrogancia, la prepotencia, los deseos carnales, el egoísmo, morir la necesidad enfermiza por aprobación que hay hoy en día, morir la necesidad de agradar a todos, morir el deseo, pastor, que hay muchas personas tienen de ser admirados constantemente. Hay personas que hasta hoy viven esclavas de opiniones, esclavas de reconocimiento, esclavas de aplausos, esclavas de aceptación emocional. Hay personas que quieren unción, pero no quieren dejar morir el ego. Y Dios jamás derramará su gloria sobre una carne no rendida. Jacob tuvo que ser quebrado. Pedro tuvo que llorar amargamente. Isaías tuvo que reconocer, después de decir: ay de aquel, ay de aquel, ay de aquel. Él tuvo que mirar para dentro de sí y decir: ay de mí. Porque nadie entra en la profundidad con Dios sin quebrantamiento. El mayor enemigo del propósito muchas veces, hermanos, no es Satanás, es nuestro propio ego. Porque el orgullo nos impide reconciliarnos. El orgullo destruye familias, destruye hogares. El orgullo mata ministerios. El orgullo resiste a la corrección, pero cuando una semilla muere, allí empieza el milagro. La muerte no es el fin de la semilla, la muerte es el comienzo del fruto. Y el fruto siempre viene después de la muerte. Él dijo: pero si muere, lleva mucho fruto. Observe que Jesús no dijo poco fruto, Él dijo mucho fruto. Dios no quiere esterilidad espiritual, Dios quiere multiplicación. Pero la multiplicación solo puede ocurrir después del sacrificio. Escucha lo que voy a decir. Jesús murió. ¿Cuál fue el resultado? Produjo salvación para millones. La cruz no solo salvó individuos, la cruz inauguró el movimiento misionero global. Esteban murió y la iglesia se expandió. Pablo sufrió y el evangelio alcanzó naciones. Cada vez que alguien acepta morir para sí mismo, el reino avanza. Cada vez que alguien necesita morir para sí mismo, el reino crece. Dios nunca pensó en un solo pueblo. Dios siempre pensó en naciones. Desde Génesis capítulo 12 versículo 3. Desde Abraham: en ti serán benditas las familias de la tierra. Desde Salmo 2:8: pídeme y te daré las naciones por herencia. Desde los profetas, Isaías 49 verso 6: te di por luz las naciones. La iglesia no existe para sí misma. No fuimos llamados para reunirnos, sino para enviar y ser enviados. Para que las naciones sean alcanzadas, tenemos que morir. Porque después de la muerte espiritual nacen los frutos. Nace fruto de carácter, nace fruto de alma. Una vida rendida impacta a otras vidas. Nace fruto de transformación. Personas alrededor nuestro empiezan a ser tocadas. Nace fruto
con Dios aumenta. El problema es que muchos quieren cosecha donde no han sembrado. Pero toda cosecha exige de nosotros una entrega. Nadie ve el fruto sin antes pasar por el proceso. Y hay algo aún más poderoso. La semilla, pastor, no produce para sí misma. Vuelvo a repetir. La semilla no produce para sí mismo. La semilla produce para alimentar a otros. No me ha entendido. Usted como semilla tiene que alimentar a otros. Yo como semilla tengo que alimentar a otros. Nosotros como semillas del reino tenemos que tener alimento. El fruto de tu muerte, bendecir a otros. El trigo no existe para sí mismo. El trigo alimenta. Y cuando Dios trabaja en nosotros, Él no piensa solamente en nosotros. Hay personas que van a ser alcanzadas por tu obediencia. Nuestros hijos comerán del fruto de nuestra fidelidad. Nuestra familia comerá del fruto de nuestras lágrimas, de nuestras oraciones. Nuestra generación comerá del fruto de nuestra entrega. Abraham obedeció y generaciones fueron bendecidas. Ana lloró, nació Samuel. María dijo sí y Cristo vino al mundo. No subestimemos lo que Dios puede producir a través de una vida rendida. Escúcheme. Todo proceso no se trata solamente de nosotros. Los procesos no es solamente acerca de ti. Dios está levantando testimonio. Dios está formando referencia. Dios está preparando personas para alimentar a otros espiritualmente. Pero existe un peligro terrible, pastor. ¿Qué peligro es este? Que la semilla puede negarse, morir. Y la semilla que no muere, dice el texto, queda sola. Y esta es una de las frases más tristes de este texto. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Porque toda semilla que se preserva demasiado termina estéril. Hay personas aisladas espiritualmente porque nunca aprendieron a rendirse. Escucha, Saúl quiso preservar su posición y perdió el reino. El joven rico quiso preservar su riqueza y perdió la eternidad. Lot quiso preservar la comodidad y perdió la sensibilidad espiritual. La carne siempre quiere sobrevivir. Por esto Jesús dijo, Mateo 16:25, el que quiera salvar su vida, la perderá. Hay personas dentro de la iglesia, y con mucho dolor en el corazón solo digo, hay personas dentro de la iglesia, pero completamente solas. Porque nunca murieron el orgullo, porque nunca pidieron perdón. Por eso están solas. Porque nunca aceptaron la corrección. Están solas. Nunca permitieron que Dios trabajara en áreas internas. Están solas. Y una semilla aislada no puede multiplicarse. Pero cuando alguien decide rendirse completamente, el cielo responde. Jesús es el mayor ejemplo del grano de trigo. Es interesante porque Jesús no predicó algo que Él no viviría. Él fue el verdadero grano de trigo. Vuelvo a decir, descendió del cielo, tomó forma de siervo, fue rechazado, fue herido, fue crucificado, fue sepultado, pero al tercer
día resucitó y hoy millones adoran su nombre, incluyendo tú y yo que estamos aquí en esta mañana. Adoramos su santo nombre porque Él resucitó. Pablo escribiendo a los Filipenses, capítulo de número 2, el versículo de número 8, él dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. La cruz parecía pérdida, pero la cruz era multiplicación. Aleluya. Satanás pensó que estaba venciendo a Cristo, pero estaba cooperando para el plan de la redención. Aleluya. Ahora, si Jesús tuvo que pasar por la cruz, ¿qué nos hace pensar que no vamos a pasar por procesos? ¿Por qué pensamos que no habrá procesos? La pregunta ya no es sobre la semilla, la pregunta es sobre nosotros. No existe cristianismo sin cruz. No existe discipulado sin renuncia. No existe gloria sin muerte. Las misiones siempre costarán algo. Escúchame bien, el evangelio gratis para nosotros costó la vida de nuestro Señor. Y lo más interesante y lo más importante es que esto no terminó en Jesús. Ahora nosotros somos esta semilla. Y no es solo esto. Nosotros somos las semillas enviadas. Es por esta razón que estamos aquí en esta mañana. Juan capítulo 20, el versículo 21, él dice: así como el Padre me envió, yo os envío. Y esto cambia absolutamente todo. Ya no somos espectadores, somos participantes. Somos semillas misioneras. Póngase de pie. El Señor hoy está buscando esta semilla dispuesta. El Señor no está buscando personas autosuficientes, no. El Señor está buscando personas rendidas. El reino está lleno, pero lleno de potencial no desarrollado. Personas llamadas, pero que nunca murieron el ego. Personas escogidas, pero que hasta hoy están huyendo del proceso. Personas ungidas. ¿Dónde están los músicos? Por favor. Personas ungidas, pero que lamentablemente, pastor, están prefiriendo la comodidad. Pero hoy Dios está diciendo de una forma muy clara en este culto de misión: si estamos dispuestos a caer a tierra, si estamos dispuestos a morir, Él producirá fruto a través de nuestras vidas. Quizás usted adentró aquí sintiéndose enterrado. Quizás usted adentró aquí llorando. Quizás usted adentró aquí sintiendo el silencio. Tal vez usted ha pensado que Dios se ha olvidado de ti, pero escúchame, la semilla enterrada no está siendo destruida. La semilla enterrada está siendo preparada. Y hay semillas aquí que están siendo preparadas. Porque después del proceso es que viene el fruto. Después de la cruz es que vino la resurrección. Después de la noche es que viene la mañana. Después del valle es que viene la exaltación. Y aquello que parecía muerte será usado por Dios como plataforma de multiplicación. No es tu muerte lo que está pasando.
es la plataforma para la multiplicación. Hoy el Espíritu Santo nos está confrontando nuestro corazón en cuál es la área que aún no ha muerto, cuál es la área de nuestra vida que necesita morir. Yo no sé si es la doble vida, si es la falta de perdón, si es la carnalidad, no lo sé, y la verdad no me interesa. Eres tú y Dios, porque mientras la semilla no muere, el fruto no podrá aparecer. Pero si hoy alguien decide rendirse completamente, algo sobrenatural podrá acontecer. Algo sobrenatural podrá comenzar. Hoy Dios está buscando personas que digan: Señor, aunque duele, aunque me quiebre, aunque tenga que pasar por procesos, no quiero quedarme solo. Quiero producir fruto para su gloria. Y cuando una semilla se rinde en las manos de Dios, el infierno no puede detener la cosecha que viene después. Hoy no te estoy preguntando cuánto tú sabes de Dios. Hoy no te estoy preguntando cuántos años tú llevas viniendo a la iglesia. No te estoy preguntando hoy cuántas veces lloraste escuchando una prédica. No es esta la pregunta. La pregunta es solo una: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a morir para que Cristo viva verdaderamente en ti? Porque mientras el ego sigue vivo, el propósito seguirá preso. Mientras el orgullo siga vivo, el fruto no nacerá. Mientras sigamos defendiendo nuestra voluntad, jamás viviremos la plenitud de lo que Dios preparó para nuestras vidas. Quizás por fuera todos te ven fuerte, pero por dentro tú sabes que hay áreas que no fueron rendidas. Y es esta área que el Señor quiere adentrar hoy, porque Él no quiere que usted salga de aquí de la misma manera. Tú sabes que hay heridas escondidas. Así es. Tú sabes que aún hay orgullo. Tú sabes que quizás hay cansancio, hay agotamiento. Sabes que hay luchas que nadie conoce, pero Jesús te está diciendo: si cae en tierra y muere, vivirás. Si te rindes, yo haré florecer lo que parecía perdido en tu vida, y vas a salir de aquí frutificando. No salgamos de aquí de la misma manera que hemos adentrado. No sigas cargando una vida que aparenta fruto, pero que está seca por dentro. Hoy Dios no está buscando apariencia. Hoy Dios no está buscando tu ropa bonita, mi ropa bonita. Hoy Dios está buscando entrega. Y yo quiero hacer una invitación. Aún tengo tiempo, y es la primera vez que me sobra tiempo, hermano. Así que agarra la oportunidad. Yo quiero orar por su vida. Pero la pregunta es: ¿estás dispuesto a morir para que Cristo viva verdaderamente en ti? Si estás dispuesto a morir, yo te llamo a pasar adelante.